Vamos a continuar leyendo el libro de Polémicas Feministas de Paloma Uria, Empar Pineda y Montserrat Oliván. Estamos en el capítulo 3, el debate sobre el trabajo doméstico. Los análisis teóricos del trabajo doméstico en la sociedad capitalista se inician con el primer impulso del nuevo movimiento feminista, a finales de los años 60, y continúan a lo largo de toda la década siguiente. Constituyen una de las preocupaciones centrales de muchas feministas marxistas e incluso de algunos investigadores marxistas no vinculados al movimiento de liberación de la mujer. Actualmente, a pesar de que el debate parece agotado, muchas de las cuestiones que se abordaron entonces siguen apareciendo como preocupaciones e interrogantes en el movimiento feminista, sobre todo en las mujeres que ven la necesidad de contribuir a la elaboración de una teoría marxista de la liberación de la mujer. Creemos, pues, que, a pesar de la relativa antigüedad del debate, puede resultar clarificador examinar sus orígenes y las principales tesis que sostuvieron, así como las implicaciones estratégicas que se podrán derivar de aquellas posiciones teóricas. Sin tradición, sin vinculación ideológica. El movimiento feminista del siglo XIX hunde sus raíces ideológicas en el liberalismo burgués. En ello reside su fuerza y su debilidad. Su fuerza, porque exige coherencia a la filosofía política de la igualdad, que no podía sino extenderse a la igualdad entre los sexos. Su debilidad, porque el liberalismo post-revolucionario estaba obligado a moderar sus pasados excesos, porque la igualdad formal, ahí donde se alcanzaba, se mostraba más bien infecunda y escasamente liberadora. El movimiento feminista contemporáneo nace, pues, cortado de la tradición decimonónica, porque el liberalismo no tiene ya nada que decir, denunciando porque la teoría marxista y por la práctica política revolucionaria, desenmascarando por los movimientos de liberación de los pueblos oprimidos, han manifestado su verdadero carácter. El sistema político y filosófico que proclamó los principios de igualdad y libertad encubre, en realidad, desigualdad, injusticia y explotación. La igualdad entre los sexos, allá donde existe, no pasa de ser una igualdad formal, no real, y la opresión de la mujer se manifiesta de mil formas aún en las sociedades más democráticas. En cambio, y de forma más o menos elaborada, el movimiento feminista, que nace a finales de los 60, es un movimiento subversivo, de oposición explícita al sistema social. Hay un convencimiento, a veces razonado, a veces inductivo, de que la liberación de la mujer exige un cambio radical de la organización social también en el mundo de lo privado, de las relaciones en todos los terrenos, no solo en el económico, sino personales, de las estructuras aparentemente más estables como la familia. Es preciso tener en cuenta para comprender este carácter radical del feminismo, que nace como un epígono de las últimas oleadas revolucionarias en Europa y en América, los movimientos del 68, la rebelión de los negros, todavía entonces, y a pesar de los pesares, el marxismo inspiraba corrientes revolucionarias y el prestigio de pasadas revoluciones se mantenía vivo para mucha gente. Muchas mujeres, que forman el nuevo movimiento feminista, habían estado vinculadas a los movimientos del Mayo francés, a las luchas en Italia o también apoyado el levantamiento de los negros en Estados Unidos. Su posición anticapitalista, antiimperialista y su formación marxista pesaban de forma importante. Pero al mismo tiempo, en el movimiento feminista se produce un rechazo hacia la ortodoxia dogmática de la izquierda. El marxismo, considerado ortodoxo, negaba cualquier autonomía a la opresión de la mujer. La abolición de las relaciones de producción capitalista, con la incorporación de la mujer al trabajo asalariado, constituían las únicas condiciones para su liberación. El sexismo, cuando se reconocía, se veía como un fenómeno de la ideología burguesa que habría de desaparecer al cambiar las bases que sustenta dicha ideología. Para el reformismo socialdemócrata, por su parte, la discriminación de la mujer es fruto de costumbres y creencias del pasado, sin base material en la sociedad moderna, que debe ser atacado mediante reformas en el terreno de las leyes y de la educación, planteamientos semejantes a los del liberalismo del pasado siglo. Pero tampoco la llamada nueva izquierda se mostró más abierta al reconocimiento de la opresión de la mujer. De hecho, la falta de sensibilidad ante el feminismo y la arrogancia machista llegaron, a veces, al enfrentamiento físico. Véase Selma James en su introducción, El poder de la mujer y la subversión de la comunidad. Y así, las feministas de convicciones marxistas se movían entre la evidente necesidad de demostrar que el marxismo, como teoría revolucionaria, debía comprender la liberación de la mujer y la postura teórica y práctica de la izquierda que, en su dogmatismo, negaba cualquier especificidad a su opresión. Y se propusieron una difícil tarea: abordar un análisis teórico riguroso de la opresión de la mujer desde presupuestos marxistas y desde la perspectiva de la revolución socialista, para demostrar en este análisis que la opresión de la mujer es específica y que no es un reducto de la ideología, sino que tiene una base material económica. Si se sostiene que las raíces del estatus secundario de las mujeres son en realidad económicas, es posible demostrar que las mujeres como grupo tienen una relación específica con los medios de producción y que esta relación es distinta a la de los hombres. Los factores personales y psicológicos derivan entonces en esta relación especial con la producción, y una modificación de esta última es una condición necesaria, aunque no suficiente,
para modificar los primeros. La base de su razonamiento es la siguiente: si la opresión del proletariado se funda en la explotación de su trabajo, la opresión de la mujer deberá tener su fundamento económico, pero distinto al de la clase obrera. Deberá basarse en el trabajo que realiza la mujer. ¿Cuál es el trabajo?, se preguntan, que realiza la mujer en exclusiva y por el hecho de ser mujer en la sociedad capitalista. De este modo, llegan al trabajo doméstico. La explotación del trabajo de la mujer en el hogar proporcionará la base material de su opresión, analizando el trabajo doméstico en todas sus implicaciones. Esperan demostrar que la opresión de la mujer tiene raíces económicas, no puramente ideológicas, y que son diferentes de las de los proletarios, y justificarán también la necesidad de la organización y la lucha específica de las mujeres. Porque, como afirma Peggy Morton, los que argumentan que la opresión económica de las mujeres existe solo en el puesto de trabajo concluyen de ello que las mujeres no necesitan organizarse ni separadamente ni de forma diferente de los hombres, y que no hace falta un movimiento autónomo de mujeres. Incluso, los marxistas partidarios de la liberación de la mujer a menudo enfocan la organización de las mujeres en los mismos términos que si se organizasen a los hombres, usando el mismo análisis y la misma estrategia. 3 artículos inician el debate. Aparecen en el espacio de 3 años 3 artículos que dan comienzo al debate sobre el trabajo doméstico. La economía política de la liberación de la mujer, de 1969, de la feminista canadiense Margaret Benson. El trabajo de la mujer nunca termina, 1970, de la también canadiense Peggy Morton. Y El poder de la mujer y la subversión de la comunidad, de 1971, de María Rosa Dalla Costa, feminista italiana. También, en 1970, se publica El principal enemigo, de la feminista francesa Christine Delphi, firmado entonces Christine Dupont. No lo incluimos aquí porque su orientación teórica y política es muy diferente al resto de las y los implicados en el debate sobre el trabajo doméstico. Su artículo, por otra parte, ejerce influencia en el feminismo del Estado español, especialmente en la polémica sobre la mujer y las clases sociales. Por ello, lo comentaremos en otro capítulo. Los 3 artículos parten de la consideración de la familia como una unidad económica gracias al trabajo doméstico de la mujer y, por tanto, como la base de su opresión. Al mismo tiempo, buscan la forma de relacionar la función económica de la familia con la producción capitalista. En los 3 artículos podemos advertir una parte de descripción del trabajo doméstico en la sociedad contemporánea, destacando los aspectos más característicos de este trabajo y lo que supone para el trabajo de las mujeres. Coinciden en destacar que se trata de un trabajo atribuido en exclusivo a la mujer, un trabajo no pagado, fuera del sistema monetario y por ello sin consideración social, un trabajo invisible, sin jornada laboral predeterminada, sin vacaciones, un trabajo que impide o dificulta el acceso de la mujer a un empleo remunerado fuera del hogar o que implica una doble jornada laboral para muchas, un trabajo que supone el elemento del ama de casa y su miseria cultural y social. Coinciden también en subrayar que, a pesar de todo, el trabajo doméstico es útil y necesario para el funcionamiento de la sociedad capitalista, tanto por su papel económico como por construir el centro, la principal razón de ser de la unidad familiar. Pero los elementos fundamentales del debate posterior residen en el intento de abordar el análisis del papel económico que cumple el trabajo doméstico en la sociedad capitalista y, por tanto, su relación o inserción en el modo de producción dominante. En este campo, es preciso distinguir entre el enfoque de Margaret Benson, por una parte, y el de Peggy Morton y María Rosa Dalla Costa, por la otra. Margaret Benson afirma que la familia no es una unidad de consumo, como defienden los sociólogos burgueses, sino una unidad de producción, pero externa al modo de producción capitalista. Se trata más bien de una unidad de producción preindustrial, productora de valores de uso, que no se convertirán en mercancías, pues están destinados al consumo inmediato. Es evidente que cada familia, cada hogar, constituye una unidad de producción individual, una entidad preindustrial, del mismo modo que el de un agricultor campesino o los hilanderos a domicilio representan unidades de producción preindustriales. Las mujeres constituyen en el grupo de personas que son responsables de la producción en la familia. Establecen, pues, unas particulares relaciones con la producción a través de su trabajo doméstico, diferentes a las que se establecen los hombres en la sociedad capitalista, ya que ellos son los responsables de la producción de mercancías. Las mujeres, en tanto que grupo, se definen, pues, por su papel en el trabajo doméstico. Intentaremos definir a las mujeres, por tanto, como el grupo de personas que son responsables de la producción de sencillos valores de uso en aquellas actividades asociadas con el hogar y la familia. En esa definición de la mujer encuentra ella la explicación de su estatus inferior, puesto que en una sociedad basada en el poder del dinero, las mujeres constituyen un grupo social que queda al margen de la economía monetaria. Aunque el trabajo doméstico es ajeno a la producción capitalista de mercancías, es, sin embargo, necesario como desde el punto de vista ideológico. El capitalismo como sistema, tanto desde el punto de vista económico, se beneficia del trabajo no pagado de la mujer. La economía capitalista no puede desarrollarse lo suficiente para absorber la mano de obra femenina.
La ruptura de la familia nuclear acarrearía graves problemas que amenazarían la estabilidad del sistema. Por eso, en el sistema capitalista, no se pueden alcanzar las condiciones previas para la liberación de la mujer, que son el acceso a un trabajo remunerado sin discriminación alguna y la desaparición del trabajo doméstico como trabajo privado. Solamente una sociedad diferente, libre para los hombres y las mujeres, podrá abordar esas tareas y dar, con ello, un primer paso para la liberación de la mujer. También para Peggy Morton, la base material primitiva de la opresión de la mujer reside en el sistema familiar, pero los cambios estructurales que tienen lugar en el capitalismo afectan a la familia, provocan crisis en el sistema familiar y contribuyen a despertar la conciencia de la mujer sobre su opresión. Porque la familia y el modo de producción capitalista no constituyen sistemas aislados e independientes, como aparece en el análisis de Margaret Benson. La clave para comprender la relación entre la familia y el modo de producción capitalista radica en la consideración de la familia como una unidad económica cuya función es mantener y reproducir la fuerza de trabajo. El punto de partida, como en otros análisis posteriores, es la afirmación de Marx. El valor de la fuerza de trabajo, así como el de cualquier otra mercancía, lo determina el tiempo de trabajo necesario para su producción, incluyendo, por tanto, la reproducción de este artículo específico. De esta forma, la estructura de la familia está determinada por las necesidades del sistema productivo. Por reproducción de la fuerza de trabajo, simplemente queremos decir que la labor de la familia es mantener la actual fuerza de trabajo y proporcionar a la siguiente generación de trabajadores, dotados de las capacidades y valores necesarios para ser miembros de la fuerza de trabajo. Por reproducción de la fuerza de trabajo entiende, como podemos ver, no solo la manutención y el cuidado, sino la educación y otras funciones que cumple la familia, como la represión de la sexualidad, la jerarquización, etc. Si el modo de producción capitalista afecta a la estructura de la familia, también está condicionada a la posición de la mujer ante el trabajo asalariado. Peggy Morton estudia la opresión específica de la mujer en el trabajo fuera del hogar y su papel como ejército de reserva. Esta situación de la mujer en el trabajo asalariado, superexplotación, segregación de empleo, etc., contribuye, a su vez, a elevar el nivel de conciencia de las mujeres sobre su opresión específica y a comprender las contradicciones de la familia y las creadas por su doble papel como trabajadora en el hogar y trabajadora asalariada. En resumen, señala que el trabajo de la mujer, tanto en la casa como fuera de ella, no solo es marginal al sistema, sino que está íntimamente ligado al modo de producción capitalista, y concluye: nuestro potencial revolucionario reside en el hecho de mayor parte de las mujeres trabajadoras están oprimidas como mujeres y explotadas, como nuestra estrategia debe reflejar este dualismo. Para María Rosa de la Costa, las mujeres constituyen un grupo social diferenciado, una casta, parte del supuesto de que todas las mujeres son amas de casa y ello determina su posición en la sociedad. Su análisis se basa en el ama de casa de la familia obrera, no tanto porque sea la única explotada, sino porque su papel es indispensable para la producción capitalista y, por tanto, para el mantenimiento del sistema. Como amas de casa, las mujeres se ven excluidas de la producción social, aisladas en un trabajo rutinario de características preindustriales. La mujer, por otro lado, ha sido aislada en la casa, forzada a llevar a cabo trabajo que se considera no calificado, el trabajo de dar a luz, crear, disciplinar y preparar al obrero para la producción. Su papel en el ciclo de la producción social ha permanecido invisible porque solo el producto de su trabajo, el trabajador, era visible, con lo cual quedó atrapada dentro de las condiciones precapitalistas del trabajo y nunca se le pagó un salario. El capital ha creado, pues, una brecha en la clase obrera al separar a los hombres de las mujeres. En las familias obreras, el trabajo es productivo en el estricto sentido del término. No solo produce valores de uso, sino que es una función esencial en la producción de la plusvalía. El trabajo doméstico de la mujer sirve a la reproducción de la fuerza de trabajo y el capitalista se apropia de esta plusvalía a través del salario que paga al marido, el cual se convierte así, por obra del capital, en el instrumento de la explotación de la mujer. Las amas de casa no son, pues, algo externo a la clase obrera. Por el contrario, la familia constituye el pilar de la organización capitalista del trabajo y la supervivencia del sistema depende de la supervivencia de la familia de la clase trabajadora. Por tanto, la lucha de la mujer y del movimiento feminista contra la familia es crucial en la lucha contra el capitalismo. La estrategia consiste en rechazar el papel del ama de casa, romper el aislamiento, organizarse y luchar en todos los frentes. Balance provisional. De este esfuerzo teórico se pueden extraer indicaciones de gran interés para el desarrollo político del movimiento feminista. Muy importante es el haber desvelado el trabajo invisible de las mujeres, haber analizado sus características y lo que supone como factor fundamental de la opresión de la mujer. Estos artículos constituyen, por otra parte, las primeras aportaciones importantes para el desarrollo de un análisis marxista de la opresión de la mujer, capaz de romper con el dogmatismo o con el reformismo imperante en las filas de la izquierda. Un análisis hecho con perspectiva revolucionaria, tratando de encontrar la unidad de los oprimidos, pero a partir del reconocimiento de la opresión específica de la mujer y no negando esta especificidad.
Significa una aportación definitiva el haber adoptado un método materialista histórico, no solo al reconocer bases materiales en la opresión de la mujer, sino al buscar su relación con el modo de producción capitalista. Es de especial interés el enfoque de P. Morton y su estudio de las contradicciones en la familia y en la producción. Ahora bien, hoy, tras varios años del debate, podemos apuntar serias limitaciones en los planteamientos que acabamos de exponer e interesa reflexionar especialmente sobre las implicaciones estratégicas que se derivan de ellos. Ciertamente, estos feministas parten, como hemos indicado, del deseo de demostrar la especificidad y autonomía de la opresión de la mujer y, sin embargo, en sus argumentaciones acaban reduciéndola una vez más únicamente al capitalismo, puesto que la base de la opresión de la mujer, lo que le proporciona su especificidad, es el trabajo doméstico, y este aparece como un trabajo que solo rinde beneficios al capital, ya sea desde fuera del modo de producción, pero como un instrumento funcional para el capital, o como parte del modo de producción mismo. En todas ellas, el trabajo doméstico es un trabajo no pagado por el capital que rinde beneficios o que contribuye a la creación de la plusvalía de la que se apropia el capitalista. De esta suerte se difuminan las contradicciones entre los hombres y las mujeres en el seno de la clase obrera, o son contradicciones introducidas únicamente por el capital. No aparecen los beneficios que el hombre obtiene de la actual estructura familiar o del papel de la mujer en la sociedad. En pocas palabras, desaparece el hombre como opresor. Se trata además de teorías cargadas al economicismo. Así, al reducir la opresión de la mujer a la función nómica del trabajo doméstico, dejan de lado otros aspectos de vital importancia, como la reproducción, otras relaciones de opresión, como la opresión sexual. Asimismo, el papel de la ideología en el mantenimiento de la opresión de la mujer apenas tiene cabida en sus análisis. Margaret Benson, por su parte, al considerar solatos para amenazar la opresión y rotación en particular de la mente de la opresión de las amas de casa, no da elementos a las asalariadas y no establece ninguna relación entre el modo de producción capitalista y la estructura de la familia. A su vez, Dalla Costa no proporciona argumentos teóricos que demuestren que el trabajo doméstico produce plusvalía, se limita a afirmarlo. De hecho, esos artículos inauguraron un largo y sesudo debate teórico de carácter, podemos decir técnico y bastante estéril, centrado en un uso abusivo de las categorías económicas de el capital. Un ejemplo de ello es el tantas veces discutido artículo de Wallis-Secombe. El artículo de Wallis-Secombe se publica en la New Left Review en 1974. En él se defiende que el esquema que Marx elabora en el Capital se puede aplicar al trabajo doméstico, puesto que Marx trata como dos aspectos del mismo proceso el consumo de los medios de subsistencia y la reproducción de la fuerza de trabajo. El trabajo doméstico se sitúa en el proceso de reproducción de la fuerza de trabajo. Las mercancías que se compran con el salario necesitan de un trabajo adicional y el trabajo doméstico para poder ser consumidas y convertirse en nueva fuerza de trabajo. El valor del trabajo del ama de casa se transfiere así a la nueva mercancía, la fuerza de trabajo que se convierte en mercancía a ser vendida. El trabajo del ama de casa crea valor, pero no valor añadido, y no es, por tanto, trabajo productivo. Así pues, un trabajo productivo tiene dos características. Tiene lugar en relación directa con el capital y produce plusvalía. El trabajo doméstico no reúne ninguna de las dos. Su relación con el capital no es directa, es decir, no se trata de un trabajo asalariado y, en segundo lugar, no crea más valor del que en sí mismo posee. El trabajo doméstico es improductivo, en sentido económico, y corresponde a la descripción que Marx hace del trabajo improductivo, que no se intercambia por capital, sino por salario o beneficios. El capitalista paga al ama de casa el equivalente al valor de su fuerza de trabajo a través del salario del marido, puesto que dicho salario equivale al valor de los medios de subsistencia del obrero y su familia. Se produce así una paradójica situación. El trabajo del ama de casa crea valor, que transfiere a los productos de su trabajo, pero al tratarse de un trabajo privado queda fuera del dominio de la ley del valor. Es decir que, a pesar de no tener ninguna relación directa con el capital, contribuye directamente a la creación de la mercancía fuerza de trabajo. Con esta argumentación, Secombe ha pretendido demostrar que el trabajo doméstico es un trabajo integrado en el modo de producción capitalista. Posteriormente, saca la siguiente conclusión. El hecho de tratarse de un trabajo privado, que no tiene relación directa con el capital, provoca el aislamiento del ama de casa y este aislamiento lo que le impide darse cuenta de la verdadera causa de su opresión, el capitalismo. El ama de casa, reflexiona Secombe, piensa que el marido es la razón última de su opresión y, sin embargo, no es más que un agente de una parte de la misma. Esa falsa conciencia del ama de casa provoca la división de la clase obrera, división que tiene su origen en la unidad familiar. Todo ello hace que Secombe considere al ama de casa incapaz de organizarse y luchar, por su aislamiento y por no ser capaz de conocer la causa de su opresión. Solamente la mujer que trabaja fuera de casa es capaz de organizarse y luchar.
El artículo de SECOM provoca réplicas inmediatas por parte de los feministas marxistas. Jane Gardiner publica, también en la New Left Review de 1975, el papel del trabajo doméstico, en el que se ataca sobre todo las implicaciones políticas del análisis de Secombe. Critica, en primer lugar, el hecho de que Secombe no contemple las relaciones de poder en el seno de la familia y el que afirme que la conciencia de las mujeres sobre su presión procede de su aislamiento y no de las relaciones de opresión que se establecen en la familia. Señala también que si Secombe se pregunta si las amas de casa pueden contribuir al avance de la lucha de clases, no se pregunta si las obreras pueden encontrar formas de lucha contra sus específicas opresiones de sexo y de clase conjuntamente, o si el proletariado masculino no puede aprender de las luchas de las mujeres. Aunque sin profundizar demasiado, J. Gardiner rechaza el propio análisis teórico de Secombe, por ser un análisis ahistórico, ya que no considera las transformaciones de la familia en la sociedad burguesa, porque no demuestra que el trabajo doméstico de la mujer sea pagado en su justo valor, con lo que no queda claro por qué no crea valor añadido, porque afirma que la relación económica entre marido y mujer es de intercambio igual, lo que implica no tener en cuenta la dependencia económica de la mujer respecto al marido y las implicaciones del contrato matrimonial. Jan Gardner, por su parte, enfoca el análisis del trabajo doméstico considerando la función que cumple en la sociedad capitalista y destacando diversos aspectos psicológicos, relaciones con la satisfacción de las necesidades emocionales y biológicos, en tanto que la familia cumple un papel estabilizador en la sociedad burguesa. Desde el punto de vista económico, afirma que el trabajo doméstico crea plusvalor. Parte del supuesto de que el trabajo empleado en las faenas domésticas encierra más valor que el contenido en la parte del salario del marido que la mujer consume por su propia subsistencia. La conclusión es la que el capitalista compra la fuerza del trabajo por debajo de su valor y se apropia por esa vía del trabajo excedente realizado por la mujer. Con esta tesis, J. Gardiner modifica en parte la teoría de Marx sobre el valor de la fuerza de trabajo. En un artículo posterior, El trabajo doméstico de la mujer, de J. Gardiner, S. Himmelweit y M. McIntosh, se rectifica esta posición. Las autoras llegan a la conclusión de que no es posible aplicar la teoría del valor del trabajo doméstico y hacerlo conmensurable con el trabajo asalariado, por las particulares condiciones en que éste se realiza y que impiden que pueda hablarse del trabajo no productor de valores de uso y servicios que consumen en abstracto. Definen, en cambio, el trabajo doméstico cotivamente. Profundizan también en las condiciones en que se realiza este trabajo en la sociedad capitalista, en individualmente los miembros de la familia, y ésta colecta los beneficios que reporta el capital y señala tendencias contradictorias. Por una parte, la tendencia a una relativa socialización y tecnificación del trabajo doméstico ante la necesidad de mano de obra femenina en épocas de expansión y el retroceso de este proceso en épocas de crisis económica. Pero quizá lo más interesante de este último trabajo sea que, por primera vez, en el debate sobre el trabajo doméstico, aparece claramente la afirmación de que el trabajo doméstico de la mujer reporta beneficios para el marido. Beneficios que aparecen más evidentes cuando ambos cónyuges trabajan. Señalan, además, que estos beneficios incorporan un elemento de servicio personal que no existe cuando se trata de mercancías y que contribuye al papel servil de la mujer en su trabajo como ama de casa. Añaden que la evidencia empírica permite afirmar que el reparto de los ingresos familiares es desigual y perjudica a la mujer, y no solo cuando el marido aporta al salario y la mujer exclusivamente el trabajo doméstico, sino también cuando los dos perciben ingresos por su trabajo fuera del hogar. Esta injusticia, dicen, ha llevado a muchas mujeres a la lucha feminista. El ama de casa y su trabajo bajo el capitalismo, una crítica, es un interesante artículo publicado en 1975 por Margaret Coulson, Branka Magas y Hilary Wainwright. Una perspectiva teórica argumentando que, si bien se parte de la crítica a Wallis Secombe desde el trabajo doméstico, es una condición necesaria para la reproducción de la fuerza de trabajo, ni crea valor ni realiza su propio valor porque no es, en el estricto sentido marxista de los conceptos, trabajo socialmente necesario, puesto que, bajo el capitalismo, el trabajo individual, concreto, se transforma en trabajo social, abstracto en el mercado, a través de la venta e intercambio de mercancías. El trabajo doméstico, pues, no crea valor porque sus productos son valores de uso, no mercancías, y el ama de casa no vende su fuerza de trabajo en el mercado, por lo que es imposible reducir su trabajo concreto a trabajo social abstracto. Es verdad, afirman, que el trabajo del ama de casa contribuye a la producción de una mercancía, la fuerza de trabajo, y a través de ese proceso participa en la producción social e intercambia su trabajo por trabajo contenido en la producción de sus medios de subsistencia, a través del salario del marido. Pero esta participación e intercambio no se realizan mediante el mercado capitalista, sino por medio del contrato matrimonial,
y solo de esta forma su trabajo se relaciona con el trabajo social. El hecho de que el trabajo del ama de casa sea necesario no lo transforma en trabajo socialmente necesario en el sentido que Marx utiliza esos términos. Son las relaciones sociales que se establecen en la familia las que bloquean la relación directa con el mercado. El trabajo doméstico bajo el capitalismo permanece, por eso, como un trabajo específico a que el concepto de trabajo abstracto no se aplica. En ese aspecto, lo que le da su carácter privado específico y lo que proporciona una base material para la relativa autonomía de la opresión de la mujer en relación al eje central de la explotación capitalista. Desde luego, el conocimiento de que su trabajo no crea valor, que no tiene valor, no sirve de gran consuelo al ama de casa de la clase obrera, que trabaja a menudo contra el reloj para mantenerse a sí misma y a su familia. Pero esta crueldad, aparentemente absurda, no tiene nada que ver con el intrínseco valor de su trabajo, sino con lo absurdo del sistema capitalista en sí mismo. Para resumir, no podemos definir el trabajo doméstico en términos de la teoría del valor del trabajo, y solo podemos advertir su especificidad cuando advirtamos que esta es la cuestión. Por lo demás, insisten en cuestiones ya planteadas por P. Morton: la influencia del modo de producción capitalista en la estructura familiar, los beneficios que la familia y el trabajo doméstico reportan al sistema capitalista, las contradicciones que se crean por el doble trabajo de la mujer en la casa y fuera de ella, y en la necesidad de abordar el estudio de la posición de la mujer en el capitalismo partiendo de su doble condición de ama de casa y asalariada. Finalmente, haremos referencia a un artículo de Paul Smith, El trabajo doméstico y la teoría marxista del valor, 1978, que parece cerrar el debate. P. Smith rebate la teoría según la cual el trabajo doméstico crea valor porque su producto, la fuerza de trabajo, bajo las relaciones capitalistas de producción, es una mercancía. Esta teoría se deriva fácilmente de los artículos de Willis Combe y de María Rosa de la Costa. Recuerda, siguiendo a Marx, que no todo trabajo produce valor, sino aquel que, dentro de las relaciones capitalistas de producción, adopta la forma de trabajo abstracto y socialmente necesario. Esto no ocurre con el trabajo doméstico, que no es, por tanto, un trabajo productor de mercancías. Veamos a grandes rasgos su argumentación. El trabajo doméstico no constituye una rama de intercambio de sus productos de acuerdo con su valor. La visión social del trabajo, una rama de la producción que es fluctuante en el precio de la fuerza de trabajo, no afecta a la realización del trabajo doméstico. Este se lleva a cabo independientemente de la mayor o menor demanda de su producto. Por otra parte, no se trata de un trabajo que se regule socialmente en sus métodos, productividad, tecnología. El trabajo doméstico no es un trabajo igual e intercambiable con otros o trabajos concretos, puesto que se lleva a cabo al margen de la regulación social del trabajo por medio del valor de sus productos. No es, pues, un trabajo concreto que sea susceptible de transformarse en trabajo abstracto, sustancia del valor. Tampoco se convierte en un trabajo socialmente necesario, magnitud del valor. No existe un mecanismo social al valor de la fuerza del trabajo. No existe un mecanismo social que defina qué tareas son necesarias para contribuir, que asegure que el tiempo de trabajo individual tienda hacia el tiempo de trabajo socialmente necesario. No puede, pues, haber una medida de la magnitud del valor. Dentro del punto de vista estratégico, señala P. Smith, si se considera el trabajo doméstico como socialmente necesario y como una rama de la producción de mercancías, no habría razón para exigir su colectivización. Cambio sí lo habría para pedir un salario para el ama de casa, incluso en una economía socialista. En resumen, si bien la mercancía fuerza de trabajo logra su equivalencia en todas las demás mercancías y por tanto en la forma de valor de la mercancía, el dinero, en el proceso del intercambio capitalista, el trabajo doméstico no se equipara con todas las demás formas de trabajo y por tanto no se reduce a trabajo abstracto y socialmente necesario. La conclusión a la que llega es que, en términos de la teoría del valor de Marx, el trabajo doméstico tiene la propiedad, junto con otras formas de trabajo concreto, de transferir valor al transformar productos que son mercancías y que, por tanto, contienen una determinada cantidad de valor. Esto implica que el trabajo doméstico es necesario para la reproducción o la fuerza de trabajo, pero permanece como un trabajo privado, individual, no forma parte del modo de producción capitalista de las mercancías, sino que es una de sus condiciones externas de existencia. No es la teoría del valor lo que margina el trabajo doméstico, sino el modo de producción capitalista. La separación del trabajador de su trabajo y su absorción en el capital como su componente variable entraña la separación del consumo individual, la producción de la fuerza de trabajo, y el consumo productivo, el consumo de la fuerza de trabajo. Esta reproducción de las relaciones de producción capitalista trae consigo, pues, la reproducción del carácter privado y técnicamente trazado del trabajo doméstico. La abolición de esta separación de la forma mercancía de la fuerza de trabajo es, por tanto, una condición necesaria para la socialización del trabajo doméstico. Después del debate, de la polémica que acabamos de resumir, nos parece en el caso del trabajo doméstico, aunque solo sea por de interés a la crítica a la aplicación de la teoría del trabajo, poner punto final a una discusión poco fructífera.
Por lo demás, excepto en el artículo de J. Gardiner, el trabajo doméstico y la familia aparecen como funcionales para el capital solamente. Falta la otra cara de la moneda, la relación entre el hombre y la mujer en la familia y el trabajo doméstico, el papel del hombre en la opresión de la mujer. Para abordar el análisis del trabajo doméstico es preciso ciertamente partir de lo que tiene de característico. En nuestra opinión, se trata de un trabajo específico, integrado en la formación social capitalista, que produce bienes y servicios que contribuyen a la reproducción de la fuerza de trabajo. Al no constituir una rama del modo de producción capitalista, en el sentido estricto de modo de producción de mercancías, permanece como un trabajo privado y de gran atraso tecnológico. Se realiza en el marco del hogar doméstico, de forma individual y sin jornada laboral ni salario. Externo como al modo de producción, no se rige por sus leyes, se establecen, por el contrario, unas relaciones especiales entre el marido y la mujer de la familia, que se reglamentan por las leyes del matrimonio o por hábitos y costumbres difíciles de transgredir. Se trata de relaciones de dependencia, de dominio, relaciones opresivas para las mujeres. La mujer realiza su trabajo subordinada al hombre, dependiendo del salario de éste, aunque las relaciones de opresión no se reducen al trabajo doméstico, y por eso podemos hablar de opresión de la mujer que no trabaja en el hogar o que lo hace en menor grado. El trabajo doméstico adquiere un carácter servil, lo que no ocurre en la mayoría de los trabajos asalariados, puesto que consolidan la subordinación, lo que contribuye en parte importante en servicios personales al bienestar a la comunidad del hombre, por lo que resulta beneficioso para él. Decimos más arriba que la familia es una estructura integrada en la formación social capitalista. La reproducción de la fuerza de trabajo se realiza en estrecha relación con el modo de producción y dominación. La suma de los medios de vida necesarios para la producción de la fuerza de trabajo incluye, por tanto, los medios de vida de los sustitutos, es decir, de los hijos de los obreros, para que esta raza especial de poseedores de mercancías puedan perpetuarse en el mercado. El valor de la fuerza de trabajo no se determina ya por el tiempo de trabajo necesario para el sustento del obrero adulto individual, sino por el tiempo de trabajo indispensable para el sostenimiento de la familia obrera. La maquinaria, al lanzar el mercado de trabajo a todos los individuos de la familia obrera, distribuye entre toda su familia el valor de la fuerza de trabajo de su jefe. Lo que hace, por tanto, es despreciar la fuerza de trabajo del individuo. Tal vez el comprar una familia parcelada, por ejemplo, en 4 fuerzas de trabajo, cueste más de lo que costaba antes comprar la fuerza de trabajo de la cabeza de la familia, pero a cambio de esto, el patrono se encuentra con 4 jornadas de trabajo en vez de una, y el precio de todas ellas disminuye en comparación con el exceso de trabajo excedente que suponían 4 obreros en vez de solo uno. Ahora son 4 personas las que tienen que suministrar el capital trabajo y trabajo excedente, para que viva una sola el material humano de explotación. La verdadera cantera de la capital, la familia. Como se ve, la maquinaria amplía desde el primer momento no solo también su grado de explotación, como en las familias a ciertas funciones, por ejemplo, la de atender y amamantar a los niños, que no pueden suprimirse radicalmente. Las madres confiscadas por el capital se ven obligadas a mayor o menor medida a alquilar obreras que sustituyan los trabajos impuestos por el consumo familiar, tales como coser, remendar, etc. Se suplen forzosamente comprando mercancías confeccionadas. Al disminuir la inversión del trabajo doméstico, aumenta, como es lógico, la inversión de dinero. Por tanto, los gastos de producción de la familia obrera crecen y contrapesan los ingresos obtenidos del trabajo. A eso se añade el hecho de que a la familia obrera le es imposible abstenerse de las normas de economía y conveniencia en el consumo y preparación de sus víveres. El valor de la fuerza de trabajo se determina por el marco familiar, reproducción biológica y mantener el tiempo de trabajo necesario para el sostenimiento de la familia obrera. Por lo tanto, el salario, en medida que equivale al valor de la fuerza de trabajo, corresponde a todos los miembros de la familia obrera. El capital o la empresa paga de forma indirecta los medios de trabajo domésticos. Contribuye a que el valor de la fuerza de vida de la mujer y los hijos y la mujer por medio de los trabajos sea menor que si todos los bienes y servicios que ella produce se adquiriesen en el mercado. Esta mistificación del salario, que es posible por la peculiaridad de la institución familiar, acentúa la dependencia de la mujer, su subordinación al marido, y es una de las fuentes de su presión, porque si el obrero es libre, al menos formalmente, para vender su fuerza de trabajo, la mujer carece de esa libertad formal, por lo que al trabajo doméstico se refiere. Está atada al capital por el salario del marido y al marido por el del matrimonio. De aquí se derivan otras peculiaridades del trabajo doméstico. El tiempo y el esfuerzo que exige guarda proporción inversa con el salario que percibe el marido. A menor salario, más trabajo. Por otra parte, las relaciones de poder que se establecen entre hombre y mujer en la familia facilitan el que no se efectúe un reparto del salario equitativo. Esto se manifiesta claramente cuando los dos aportan salario a la familia y es la mujer la que sigue realizando el trabajo doméstico. La forma que adopta el trabajo doméstico y la estructura de la familia está determinada por el modo de producción y sus exigencias. Veamos algunos ejemplos.
La exigencia de mano de obra femenina en época de desarrollo de la producción o su rechazo en época de crisis económica, condicionada, en parte, el estilo del trabajo en el hogar, elaborados de servicios sociales, etc. La producción de mayor o menor tecnificación, utilización de productos, mercancías dirigidas al consumo doméstico moldea dicho consumo y, a su vez, la mayor o menor capacidad de consumo influye en dicha producción. El hecho de que la producción dominante lo sea de mercancías que se intercambian por su forma de valor, el dinero, incluida la mercancía de fuerza de trabajo, unido al especial carácter del trabajo doméstico que permanece fuera del intercambio capitalista, como trabajo no pagado, lo hace que éste no goce de consideración social, que permanece así y no permita a la mujer la relativa independencia económica que conlleva el percibir un salario, porque el desarrollo de la producción capitalista transformó la base económica de la familia y separó el trabajo doméstico de la producción social. Por otra parte, el trabajo doméstico y la forma en que se realiza en la familia, el que sea tarea específica de las mujeres, tiene, a su vez, unas importantes repercusiones en la producción capitalista. El ejército de reserva que constituyen las mujeres no es la de menor importancia, con las ventajas que supone la escasez colectiva de este ejército en paro, la posibilidad de pagar menores salarios y con ello aumentar la tasa de plusvalía, los trabajos a tiempo parcial o domicilio, la hoy creciente economía sumergida, formas de producción que implican superexplotación y mayores beneficios para el capital. Todo ello tiene que ver con la dedicación de la mujer al trabajo doméstico y a la familia. La segregación de empleos, trabajos para hombres y trabajos para mujeres, tan característica de la moderna producción capitalista, es un resultado del papel de la mujer en la familia y en la sociedad. Esta especificidad del trabajo doméstico y la subordinación de la mujer en la familia condicionan, por lo tanto, su marginación social y la explotación específica que sufre cuando es asalariada. Pero la relación entre la familia y el modo de producción capitalista es una relación conflictiva que genera contradicciones. En otra parte, contemplábamos las tendencias contradictorias. En la industrialización del siglo XIX, entre la demanda de mano de obra y la pervivencia de la familia obrera, en la sociedad capitalista contemporánea, los cambios introducidos en la familia por el desarrollo de la producción crean tensiones y contribuyen a la toma de conciencia feminista. La incorporación de un número importante de mujeres al trabajo asalariado impulsa la lucha contra la discriminación, igualdad de salarios, de puestos de trabajo, etc. El paro femenino es más fácil de encubrir, pero cada vez más mujeres se resisten a abandonar su puesto de trabajo. La convicción de su derecho a ganarse la vida independiente y dignamente hace que se extienda la exigencia de trabajo para todas las personas y, junto con ello, la exigencia de servicios sociales que permitan a las mujeres el acceso al trabajo. Al mismo tiempo, la temprana escolarización facilita la conciencia de que el desarrollo de los hijos e hijas es una tarea social y no privada. Todas esas reivindicaciones chocan con los intereses capitalistas que consisten en acentuar la sobreexplotación y los beneficios y chocan también con el papel tradicional de la mujer, subordinada y dependiente de los hombres. Al mismo tiempo, la certidumbre sobre el valor de su trabajo en el hogar se contradice con la desvalorización del mismo y la dependencia del sueldo del marido. Cuando la mujer necesita o desea trabajar fuera de casa, el trabajo doméstico se le aparece como un importante obstáculo, pero si consigue ganarse la vida por su cuenta, se enfrenta claramente con su presión doméstica y ve cada vez más injusto que el trabajo doméstico sea solo tarea suya. La producción capitalista erosiona la familia, al tiempo que intenta fortalecerla. La incorporación de la mujer al mercado de trabajo crea un flanco nuevo de lucha contra el capital y contra la discriminación y opresión de la mujer. Por eso, la reivindicación del acceso de la mujer al trabajo en igualdad de condiciones y la desaparición del trabajo doméstico como traba es una reivindicación general del movimiento feminista. Ahora bien, no nos parece adecuado reducir la opresión de la mujer a su papel en el trabajo doméstico, porque no explica dicha opresión en toda su amplitud. Es preciso tener en cuenta otros factores, como por ejemplo el ideológico, que tiene una base material, indudablemente, pero no se reduce únicamente a ella. Los privilegios masculinos son de muy diverso tipo. ¿Cómo explicaremos la violencia y la agresividad sexual o el deseo de afirmar constantemente la superioridad intelectual y moral por parte de los hombres? Una incursión teórica en estos campos es imprescindible para el conocimiento y transformación de la realidad. Capítulo 4. Las mujeres y las clases sociales. El análisis desde la teoría marxista de la estructura de clases de la sociedad capitalista contemporánea presenta evidentes dificultades, debido a la creciente complejidad de las sociedades modernas. La expansión del llamado sector servicios o de los trabajadores de cuello blanco, así como de las industrias no productivas, son factores que inciden en esta complejidad junto con las nuevas técnicas de trabajo, como la robotización y la menor relevancia de la distinción entre trabajo intelectual y trabajo manual, fruto de la denigración constante del trabajo no manual. Estas dificultades son aún mayores cuando se trata de abordar la posición de las mujeres dentro de la estructura de clases. En este caso, la dificultad no reside ya solo en la complejidad social, ni en el insuficiente desarrollo del marxismo por lo cual la ocasión se refiere, sino, sobre todo,
en que nunca, hasta el nacimiento del feminismo contemporáneo, se había abordado la cuestión como tal. El marxismo se había limitado a asimilar las mujeres a la clase social de sus maridos a partir de la consideración de la familia como unidad social, sin tener un ser en la sociedad. La socióloga burguesa, por su parte, cuenta con otras consideraciones sobre la posición de la mujer. Utilizan métodos empíricos basados en criterios ocupacionales o de renta, que lo más que sirven es para señalar la existencia de las desigualdades entre hombres y mujeres, pero que no proporcionan elementos para un análisis más profundo sobre la relación entre sexo y clase. En todo caso, se ha utilizado siempre criterios semejantes para hombres y mujeres, sin tener en cuenta dos factores decisivos para acercarse a la relación entre las mujeres, en tanto que sexo o género, y las clases sociales. Número 1. Que las mujeres constituyen un grupo oprimido y por lo tanto todas las mujeres tienen algo que las une, rasgos de una común opresión. 2. Que existen contradicciones entre los hombres y las mujeres dentro de la misma clase social, enfrentamientos reales en lo que la mujer lleva la por parte. La importancia política de la cuestión parece, sin embargo, evidente. Analizar correctamente la posición de clase de las mujeres es imprescindible para desarrollar una estrategia revolucionaria adecuada. Para el movimiento feminista, implica el ser capaz de distinguir claramente a los blancos, situar al enemigo y a los aliados, enfocar correctamente la relación entre el movimiento feminista y otros movimientos sociales. Conocer lo que nos une y nos separa a las mujeres, lo que nos une y nos enfrenta con los hombres, significa, finalmente, comprender el papel de las mujeres en la lucha anticapitalista. Para los movimientos sociales, para los partidos revolucionarios, distinguir claramente la posición de la clase de las mujeres significa comprender la causa feminista y su aportación al movimiento revolucionario. Implica conocer las contradicciones en el seno de las clases y la necesidad de trasladarlas adecuadamente en vez de ignorarlas. Exige, por último, desarrollar una conciencia autocrítica hacia la habitual comprensión, el olvido de la opresión de la mujer y hacia los enfrentamientos, tan frecuentes aún en la historia reciente, con el movimiento feminista y su actividad. Con la intención de ayudar a desvelar teóricamente la posición específica de la mujer en la sociedad de clases, nos proponemos aportar algunas reflexiones partiendo de lo que se puede ocultar si se aplica sin tener en cuenta la del concepto marxista de la clase social, de lo que revela y es opresión específica de la mujer. El concepto marxista de clase social está estrechamente ligado al análisis de modo de producción. Las clases sociales son clases económicas que se definen por su posición en relaciones de producción. No olvidamos que en la constitución de una clase intervienen factores políticos e ideológicos. No creemos necesario entrar aquí en esta cuestión, aunque somos conscientes de la influencia de estos factores en la incorporación de las mujeres a clases y la lucha de clases. Desde el punto de vista de clase económica, en el capital se exponen las relaciones de las dos clases antagónicas en la sociedad capitalista, la burguesía y el proletariado. Todo esto no impide, por otra parte, que en textos marxistas de análisis histórico aparece el término clase en un sentido algo diferente, referido a grupos o capas sociales o fracciones de clase que tienen intereses económicos o incluso ideológicos comunes, campesinos, pequeños burgueses, la clase media, el ejército, donde los distintos partidos políticos representan intereses de distintas clases, capas o fracciones. De ello es un buen ejemplo el sugerente análisis de clases contenido en la lucha de clases en Francia y el 18 Brumario de Luis Bonaparte. Sin embargo, en estos textos, a pesar de la complejidad de las relaciones sociales, queda claro por encima de todo, lo que juega ya es la lucha entre la burguesía, que representa los intereses de todos los poseedores, y el proletariado, que representa a los desposeídos. El proletariado, en Marx, es un producto de la revolución industrial. Se forma en gran parte al disolverse los lazos feudales con el abandono del campo de grandes masas de campesinos, a quienes la miseria empuja a la ciudad y con la creciente demanda de mano de obra que exige el desarrollo de la industria y el maquinismo. En la producción capitalista, el capital absorbe mano de obra indiferenciada y no cualificada. Las diferencias de sexo y edad ya no tienen vigencia social para la clase obrera. Solo hay ya instrumentos de trabajo que cargan diferentes costos según su sexo y edad. Claro que si Marx y Engels hubieran considerado por qué la mano de obra femenina carrea diferentes costos, se habría, quizá aproximado, a la comprensión de la opresión específica de la mujer proletaria. En todo caso, registran en diversas ocasiones el acceso de la mujer al trabajo asalariado en la producción capitalista y los menores salarios que por ello perciben. El rasgo que caracteriza a la clase obrera es el de carecer de medios de subsistencia propios, la desposesión más absoluta que la empuja a vender su fuerza de trabajo. Pero la clase obrera no la conforman solo los obreros, es condición para la reproducción, sino también los obreros en paro, que constituyen el ejército de reserva, y que aumenta en épocas de crisis. ¿Qué lugar ocupa la mujer en este concepto del proletariado o clase obrera? Objetivamente, el concepto se puede aplicar sin distinción de sexo, tanto por su origen, la familia campesina, como por el carácter de la demanda capitalista de mano de obra. La carencia de propiedad, de medios de subsistencia, rasgo definitorio del proletariado, conviene por igual a hombres y mujeres. Estas, cuando no han venido su fuerza de trabajo, son en realidad trabajadoras en paro, proletariados productivos en potencia, y como tal, ejército de reserva. Pero es preciso considerar también otros datos objetivos. En primer lugar,
El que la mujer perciba salarios más bajos que el hombre, lo que en términos marxistas implica un grado de explotación mayor, puesto que no hay razón para considerar que el valor de la fuerza de trabajo de la mujer sea menor dado un determinado grado de civilización. En segundo lugar, la función reproductora, y no meramente el hecho biológico, sino lo que socialmente conlleva. La sociedad capitalista, que ha modificado las formas productivas y las relaciones de producción, que han introducido nuevas formas de vida, nuevos valores, nuevas formas políticas, no han generado formas sustancialmente diferentes para lo que Engels llamó la producción de la vida inmediata. El sistema familiar se modifica en parte, si tomamos como referencia la familia campesina, puesto que ya no es más una unidad de producción, pero sigue cumpliendo su función en la reproducción. La familia obrera reproducirá y mantendrá la fuerza de trabajo a base del trabajo doméstico de la mujer, y también en la clase antagónica, en la burguesía, las relaciones para la reproducción de la especie seguirán siendo las mismas, aparte de otras funciones económicas o ideológicas. Por lo que se refiere a la mujer proletaria o potencialmente proletaria, esto significa que su capacidad para acudir al mercado de trabajo se ve condicionada por su responsabilidad, la familia, lo cual, por otra parte, parece reflejado tanto en Engels como en Marx, aunque tampoco extraiga de ello conclusiones referidas a la peculiar posición de la clase de la mujer. Y aquí podemos traer a colación un factor subjetivo, presente en la obra de Engels y de Marx. En el uso práctico del concepto, parece que el proletariado tenga que ser masculino y el trabajo de las mujeres fuera del hogar aparezca poco natural. Ellos, sin prejuicio de que, en otras ocasiones, insisten en que la lógica del capital se incorporará a toda la familia obrera a las relaciones de producción capitalistas, poniendo así las bases para la destrucción de la familia y la emancipación de la mujer. ¿Qué se dice, en concreto, en los textos marxistas sobre la familia y las clases sociales? Ya hemos comentado en otro artículo el planteamiento de Engels sobre la familia burguesa y la familia obrera, expuesto en su obra El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Marx, en El Capital, hace alguna referencia a la familia obrera, a la familia del proletariado. Por una parte, la familia obrera es una unidad social que obtiene su subsistencia del salario de uno o varios de sus miembros. Puede ser el salario del padre, el de la madre y los hijos o el de todos ellos. Además, esto tiene repercusión al determinar la magnitud del valor de la fuerza de trabajo. Se establece así una relación entre la familia obrera y el modo de producción capitalista. Fuera de esto, no encontramos ninguna consideración sobre el trabajo doméstico, a no ser una nota a pie de una página donde parece estimarse el valor de dicho trabajo. No olvidemos que el objeto de El Capital es estudiar el modo de producción capitalista a partir de la mercancía indudablemente, el trabajo del hogar queda fuera del sistema de producción, aun si puede considerarse dentro de las condiciones históricas en las que dicho modo de producción se desarrolla. La familia obrera ya no es una unidad de producción, la familia capitalista se desarrolla en otro marco. No ocurrirá así con la familia campesina, por ejemplo, que sí se constituye el centro de la producción en el campo, pero ello también quedará fuera de la producción capitalista. Cada familia campesina se basta sobre poco más o menos a sí misma, produce directamente ella misma la mayor parte de lo que consume y obtiene así sus materiales de existencia más bien en intercambio con la naturaleza que en contacto con la sociedad, en la medida en que millones de familias viven bajo condiciones económicas de existencia que las distinguen por su modo de vivir, sus intereses y su cultura de otras clases y las oponen a estas de un modo hostil. Aquellas forman una clase. Por cuando existe entre los campesinos parcelarios una articulación puramente local y la identidad de sus intereses no engendra entre ellos ninguna comunidad, ninguna unión nacional y ninguna organización política. No forman una clase, son, por tanto, incapaces de hacer valer a su interés de clase en su propio nombre. A modo de resumen, podemos establecer algunas consideraciones que sirvan de ayuda para analizar, desde un punto de vista marxista, la posición de clase de las mujeres. Pertenecen a la clase obrera. No solo las mujeres venden su fuerza de trabajo en el mercado capitalista, sino también las que obtienen sus medios de subsistencia a través del salario de alguno de los miembros de la familia, que, con la mayor frecuencia, sería el marido. Es evidente, además, que lo mismo que el obrero, la mujer o la hija o la hermana carece de propiedad, solo posee su fuerza de trabajo y esto define también su condición de mujer proletaria y le enfrenta al capitalista, al empresario, que puede, cuando lo necesite, comprar su fuerza de trabajo. De esta forma, todas las mujeres que no poseen medios de subsistencia propios son trabajadoras en potencia y por tanto obreras en paro. A todo lo dicho, hemos de añadir que existe una estrecha relación entre la familia obrera y el modo de producción capitalista a partir del trabajo doméstico de la mujer, en tanto que la relación que se establece, sobre todo, procura la reproducción y manutención de la fuerza de trabajo. Ahora bien, ¿podemos a partir de aquí afirmar que las mismas condiciones que la de los hombres? ¿Los intereses de clase de la mujer los mismos que de los hombres? Ciertamente no. La clase de la mujer está condicionada por la familia y por las específicas relaciones que en su seno se establecen entre los hombres y las mujeres. En primer lugar, la mujer que es solamente ama de casa mantiene una relación indirecta con el capital al obtener los medios de subsistencia a través del salario del marido y no participa directamente de la producción social. Su posición en el seno de la familia condiciona sus intereses de clase y su particular opresión en tanto que obrera.
Veamos si no su situación objetiva. Es evidente que las mujeres que forman parte de una familia obrera están oprimidas por el sistema capitalista. Padecen todas las miserias del obrero, bajo nivel de vida, escasez de beneficios sociales, dificultades para encontrar trabajo digno, para acceder a una educación superior, etc. Todas, pero agravadas por su condición de mujer. Su nivel de educación será menor que la del obrero, lo mismo que las dificultades para encontrar trabajo, por ejemplo. Además, su vida, circunscrita al hogar y al barrio, hace que padezca más directamente la falta de equipamientos sociales, que sufra más intensamente la miseria de sus hijos, que la escasez de salario que entra en la casa repercuta más directamente en su forma de vida o en sus preocupaciones inmediatas. No es casualidad que las mujeres se movilicen más que los hombres en los barrios por equipamientos sociales o por la carestía de la vida. Pero la estructura familiar incide también en el interior, que significa el trabajo doméstico, y por lo tanto, su recés de clase de la mujer asalariada. No solamente por doble jornada, sino por las propias condiciones de trabajo en la industria o en los servicios. Porque sí, en tanto que el modelo abstracto, el capitalismo demanda mano de obra sin diferenciación de sexo, en lo concreto, la mujer recibe menores salarios, su cualificación suele ser inferior, se le asignan puestos de trabajo específicos, la crisis repercute más duramente por la facilidad de los despidos, son presa fácil del trabajo encubierto o sumergido. Todo ello implica un mayor grado de explotación y una situación específica en tanto que mujeres obreras. Nos referimos aquí a la opresión y explotación de la mujer en tanto que miembro de la clase obrera, es decir, aquella opresión que sufre tanto junto a los hombres de su clase y que, por el contrario, no sufren las mujeres de la burguesía. Esta posición específica de la mujer obrera provoca antagonismos en el seno de la clase, que se manifiestan sobre todo en la defensa del puesto de trabajo, o en la lucha contra la discriminación salarial o contra las leyes proteccionistas, por ejemplo. ¿Cómo podemos establecer teóricamente la relación de clases de las mujeres y la burguesía? En primer lugar, y en contra de lo que parecen apreciar algunas autoras, los poseedores de capital, los capitalistas, son indistintamente hombres o mujeres, puesto que la propiedad en la sociedad burguesa se transmite por herencia sin distinción de sexo o edad, por lo que podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que hay aproximadamente el mismo número de hombres que de mujeres en tan privilegiada circunstancia, y el mismo número de mujeres y hombres que se apropian de la plusvalía, valorizan su capital y viven de la explotación de otros hombres y mujeres de la clase obrera. Si consideramos ahora ya no los directamente poseedores del capital, sino aquellas personas que están vinculadas a la gestión del capital o del Estado capitalista y que obtienen beneficios o participan del reparto de la plusvalía, la situación de las mujeres es ya diferente. Efectivamente, en estas circunstancias encontramos prioritariamente a los hombres porque la división sexual de trabajo actúa intensamente en este campo, altos ejecutivos, etc. Sin embargo, debemos considerar que las mujeres de estos altos ejecutivos viven, a su vez, de los beneficios del capital a través de los sueldos o de los negocios de sus maridos, y su nivel de vida, sus privilegios sociales dependerán de ello. En muchos casos, cuando hay sociedad de gananciales, como es el caso del Estado español, la propiedad que se adquiera a partir de esos beneficios pertenecerá, al menos jurídicamente, a ambos cónyuges y desde luego a las hijas igual que a los hijos. ¿Quiere decir esto que no existe diferencia entre la posición en los privilegios de la clase entre hombres o mujeres en la burguesía? Podemos señalar, al menos, dos importantes diferencias, derivadas de la posición de la mujer en la sociedad y en la familia. Por una parte, la ya citada división del trabajo, que aparta a la mujer de puestos de responsabilidad o su importancia en la administración o gestión del capital o del ejercicio del poder burgués. En segundo lugar, la situación de la mujer en la familia, que lleva a que, en la práctica, el poder económico directamente del capital. En todo caso, los hombres y las mujeres de la burguesía están unidos en la defensa de su interés común, el mantenimiento del sistema capitalista y de sus privilegios de clase. Las diferencias que antes señalábamos se refieren, sobre todo, a un reparto más equitativo del pastel. En cambio, lo que sí se puede enfrentar a las mujeres y a los hombres de las clases poseedoras son sus intereses de sexo, o de género, hablando más propiamente. La posición subordinada de la mujer en la familia, su discriminación social, su dependencia del marido, la opresión sexual, en pocas palabras, su opresión específica como mujer. De ello vamos a hablar a continuación. Es evidente que a las mujeres no solo las oprime el sistema capitalista, sino también los hombres, quienes obtienen privilegios indudables, tanto materiales como psicológicos, de la situación de la mujer. Bien es cierto que el sistema capitalista le interesa disponer de un ejército industrial de reserva dócil, le interesa sobreexplotar a un sector de la clase obrera, pero no es la lógica del capital lo que determina que han de ser las mujeres las que sufren esa sobreexplotación, como tampoco puede atribuirse al modo de producción capitalista la violencia sexual, aunque sí la exacerbación de toda violencia. Tampoco queremos decir, naturalmente, que la opresión de la mujer se deba a una conspiración de todos los hombres, que se han puesto de acuerdo para mantener sus privilegios. Debemos hablar, más bien, del desarrollo histórico de las relaciones entre los hombres y las mujeres para la producción y la reproducción del desarrollo de las sociedades humanas. Se concreta, hoy, en la sociedad burguesa, en esta determinada forma. Y se concreta de manera que todas las mujeres sufren una opresión común, que se manifiesta en la familia y en el conjunto de la sociedad,
y se concreta de manera que esta opresión enfrenta a los hombres opresores con las mujeres oprimidas en el interior de las clases. Para nosotras es importante destacar este aspecto, especialmente en la clase obrera, porque pocas veces los marxistas se han atrevido a afirmar que los hombres de la clase obrera oprimen a sus mujeres, se benefician de su trabajo doméstico, de su sexo, de su poder sobre ellas, y que la discriminación de la mujer a escala social beneficia a los hombres en general. Sin embargo, no basta con hablar de la opresión común de la mujer. Es preciso ver cómo se da en las sociedades de clases, porque si es cierto que la opresión de la mujer existe en todas las clases, no es menos cierto que la posición de clase influye en la forma concreta de sufrir las mujeres su opresión específica. Existen diferencias que se deben a la distinta posición de la clase de las mujeres y que tienen que ver con la riqueza, con la cultura, con la influencia y poder social. Veamos algunos ejemplos ilustrativos. No se puede equiparar el trabajo doméstico de la mujer del banquero con el de la mujer del obrero, por mucha importancia que se dé a las tareas de vigilancia, responsabilidad. Las familias obreras emplean serviocupación. No se puede pasar por alto que, al menos las diferencias son también marcadas. Las guarderías, las enfermeras domésticas, por lo que se refiere al cuidado de los hijos. Para las familias burguesas, los colegios de élite y las guarderías. Para las familias obreras, los patios de vecindad o la calle. Incluso el número de hijos suele ser más controlado entre las familias burguesas, por razón de mayor educación. ¿Qué decir del aborto? ¿Qué mujeres van a sufrir más crudamente o quienes tienen acceso más fácil a los medios anticonceptivos? En el caso del divorcio, ¿pueden las obreras optar libremente cuando la separación conduce casi siempre a la miseria? Podríamos seguir poniendo ejemplos para demostrar que la posición de clase afecta a la opresión de la mujer, pero nos interesa más bien insistir en un par de cuestiones. Primero, que lo dicho hasta aquí no oculta que la mujer burguesa también está oprimida y discriminada. Eso se manifiesta, según ya hemos apuntado, en su posición subordinada en la familia, en la discriminación ante el trabajo o los puestos de responsabilidad, su marginación en la vida social, sufre la opresión sexual en sus múltiples formas, en el matrimonio, en la calle, en los medios de comunicación. Sobre ella se ejerce también la violencia, la agresividad y el desprecio machista. Segundo, que el enfrentamiento entre las mujeres se debe a la división de las sociedades de clases. Son los intereses de clase los que levantan la barrera. Y así, las mujeres burguesas propondrán reformas que mejoren su situación, pero que no pongan en peligro el sistema social y político que garantiza su privilegiada situación de clase. Por el contrario, las mujeres trabajadoras, al plantear la lucha contra su opresión y explotación específica, ponen en cuestión todo el sistema. Muchos de sus objetivos feministas son también anticapitalistas y se enfrentan con el Estado. Por ejemplo, la simple exigencia de puestos de trabajo, la igualdad salarial, la creación de servicios colectivos, la reforma de la seguridad social para que atienda la planificación de la maternidad e incluya la práctica del aborto son reivindicaciones que chocan con los intereses de un sistema capitalista que está haciendo recaer los efectos de la crisis sobre los sectores populares. Conviene abordar una última cuestión para que no se nos acuse de esquematismo. Ya al principio del artículo habíamos destacado la complejidad de un análisis de clases en la ciudad contemporánea. En lo expuesto hasta el momento, hemos partido de dos clases claramente diferenciadas, poseedores de capital y trabajadores para el capital. Naturalmente, esto no agota la cuestión. Si nos seguimos refiriendo a las mujeres, las burguesas son un grupo muy pequeño dentro de la población femenina en la sociedad capitalista contemporánea. Sin entrar ahora al debate sobre una definición de la clase obrera, podemos afirmar que, además de las mujeres obreras en el sentido más restrictivo de clasificación, la gran mayoría de las mujeres no poseen capital ni viven de la explotación de otras mujeres y hombres. Sus intereses objetivos no coinciden con la defensa del injusto sistema burgués, por el contrario, están de muchas formas explotadas y oprimidas por el capitalismo y su Estado, y su lucha es la de todas las mujeres trabajadoras. Entre ellas, precisamente, ha surgido un feminismo activo que ha sido y sigue siendo un detonante para extender la conciencia feminista a las fábricas y a los barrios.